Marandupona, San Marco Omombeujaiche. Baixapamba, Eixapa, Peina, Coinana, me ayumahina, Guerumayan de Beñan, de programa, mi pen de programa entero, Beteva, Pinduce Bajera Vagina, que aija torar, que espera, Peisa Benagin, un pastor Emilio Vázquez, estaba departamento de Itapúa, República del Paraguay, vive, Vina, Yeputa, Soparete, Peye, me baite, Yimayon, Dive, y Catujan, Maisha, Yahari, ese Yecubu, Paco, edición. 771 de Cajatoralo, hermano Cuera, esa página, ya ese Marcos capítulo 3, y quema verso 20, de donde ahora mi Hanna Ame, y andan en un pastor Sergio David Nive, ya pete, va a vender, pete, abrazo, rompe espalda, para ir por ahí, que Cuera, allá jaca tu ese, pues moramos. Ya poi ya jame katu YouTube hina ya escape veo inviteñan de estudio fuera ka hija Torah ya moí estudio bíblico en guaraní ka hija Torah jabe ya listo más gracias que pastor Sergio ya poñan de video y fuera hina oñe punu ye peaco edición be guatamina baja oya pues paite hina mi peto pa pues video hoy audio mia o correa hina radio wasarupi be ajá ema Telegram be ine ya poña pastor Sergio na umbrena hoy. Eso ya me Facebook vea veía Emilio Vázquez vende veces de canaja primero Telegram vejina veces en Duramo a llegue Alejo Robatín vamos a enviar vejina Telegram veja tapiza vamos a enviar Telegram vamos a enviar Facebook vamos a enviar YouTube vamos a enviar WhatsApp venan brena hoy a huyente robetiva ve más 59598568984 ñan en línea tigo lo mitad Perú Casemiro Guarañi Putumomi vete en giro y mimi chimija Perú Casemiro a tu línea personal bella de ahí billetera personal 0985-162-975 lo mitad bella y ya de billetera bueno Wally ahí Western Junior nombre no bueno la mensaje y ve cuál moina ya Pepi ya paite moña más 595-985-162-975 a la de mensaje y cuera ya recibió un paite a ver ya bojo vai paite balón y también y se puede hermano querido si la peña ni más no peque la propia grupo de enseñanza de seguir siembra inyección de esperanza como congregación y ahí están unos cuantos líderes y quieren hacer una formación aparte tema específico así también estoy trabajando ese ya un grupo de líderes aparte de tocar la tema web en cuestión eso se puede también así por este problema pues avisando más ya la grupo se ha agregado pebe y ahí vamos a tratar cuestiones más profundas otras cuestiones depende de gustar todo pero cuestiones de exégesis hebrea web así que a lo que preguntan eso sí se puede así también sí de repente algunos doy que se divula ya ponen añande como congregación aparte iñan de grupos allá es y catupo hay que veñan de milla por andu sube no hay por problema inclusive se puede hacer de grupo de líderes pastores y líderes a y que haya estudiado como estoy trabajando con otra congregación también bueno y esa a mí ya tu la acusación fuera con en hebreo se es Balsebu ya o viene a ser no interesa la traducción pero el mensaje nada la gravedad del mensaje a ver ya tu buena 20 y esa a mí 320 y un pemaramo hoy que el Mesías tem ogabe o onyembo hangmaisa o onyembo hangmaisa ñanderu ñe erjewa ha upepe ijatu jeýma heta ohenduseva yvypóra kuéra katu ha'ekuéra ndikatúi okaru chuguikuéra va'e cada rato va'ego uva okuera sea o henduceo ya pues acá sea no podían comer de ellos ya estado
Bueno, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían que estaba poseído por Balzebú. Nada, Balzebul. Eso de cola de eh, Reina Valera y 21. 20. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, qué tremendo. Belzebú. La pariente, estos serían hermanos y sí, y hermano cuera. Sí. Jacuera Orovia la chime ahí. Está con escriba cuera fariseo cuera muñepuinú, bebé. Pues parece y cuando sus parientes lo supieron fueron para echarle mano porque decían que había perdido el juicio. Y tabu mañana hermano ya que mamá María ahí mi hermano fuera. Ahí ponen y tabu más. Va eres viejo se me buja mi pa iguazú mi hago hija y tabu ya era hueso de demonio. Las pinas. Apa y maoje y voy a jamás ya esa. Qué bárbaro. ¿Por qué le acusaron al Mesías de bueno, justamente recién dije? Aunque te explica. Porque los líderes, un chiste, una historia, una calumnia, se papá. Me decía, pico, me está de mente. Escuela, cuando entendéis más de vez a otra tarde y tabú al Mesías. Y va, igual la diligencia, acuerdo. 22 pues, Los parientes del Mesías se dejaron llevar nada por los dichos de las personas que decían que el Mesías tenía un espíritu inmundo. Esto fue promulgado por los mismos dirigentes religiosos. Versículo 30, 22 y 30. 22 y no peago no impone y peago hamba eso pico la y tabuya ordenata la espíritu inmundo veja oye y ta subira y tabuya con que no peago claro y cuando va la botabuya eso es peago cola espíritu demoníaco cuera ruisa Belzebú peago ore coja upeante cola mi demonio sí da el poder del padre peago ti poder demoníaco es lo puro peago ti tipo hechicero lento y nago tipo ay juelet ya llevamos esa pila ya niña es verdad esa para criticar esa nada más o menos pero todo ya pina y el Mesías de la ofender y nada que cuidado que el poder que descendía del Padre y estaba con el cual estaba ungido el Mesías pertenecía al Padre y se le puede deshonrar al Padre. Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu. ¿Veis el problema? Belzebul o por andullo está bueno aleta me a ver la definición la cuestión de demoníaca fuera mía está punto y ahí como que está la audiencia hoy que era muamba ella hasta cierto nivel ni entiende mi haishaminde vea con los que están allá estudiando en los grupos además hay cosas después de la pregunta ya hasta yo ayuda bueno tiene Belzebul es jefe o es amo o en curio o señor de una casa así se le empezó oye obviar de tiempo vaya a Belzebul que era un señor un jefe un amo de la casa en el hebreo tardío ya aparece este bueno no es por obra del poder del Todopoderoso que salen los demonios, espíritus inferiores de las tinieblas que se sujetan a Belzebú. Y teoría. Bueno, va vio la Mesías anda. Si este es un loco,
¿Por qué los otros, los demonios salen? No, porque ahora posee su jefe de los demonios de la casa de los demonios. A la jefe de las legiones hoy, vean el seguro y orecoja, o de con mi otro espíritu y sujeta. O sea, este es una peor deducción, falsa doctrina, mano. Esto no es así. Esto inventaron, ahí nomás está surgiendo eso. Esto no es verdad, ¿no? Hay pecha, ya pumos y pues el Mesías no va a estar poseído por ningún espíritu de legión, ningún Belcebú, ningún jefe, ningún amo, ningún nada de espíritu inmundo maligno. Pero la escuela o inventa. A ver, igual la UPE y te doctrina, oye, le peaja, oye, ya pola, oye, dividir para oír la, oye, embojera paitela, demonio, fuera acá, uno reco y jerarquía, capitán oficial general Nambrena. Y acá ellos lo que están diciendo es, bueno, o convencer más a la gente. Ahora con la príncipe, ahora con la posesión es la jefe de los demonios, jefe de los demonios de Colonia, operar mis demonios. Deja ellos poder del Padre. Guatamina sea. Y ñeputuja y putiula y doctrina cuerase. O justifica más y cuando muy por agua, cuando bebe no ya pues. Ellos no se ocupan de la y raro se a ver la contarle que se acuerda o oye muy poraja ni oye ella cuando producir este hoy milagro de liberación, contarle que oye acomoda terrenalmente ante la gente se acuerda muy vaya al poder del Padre. Están conspirando contra el poder del Padre, que es el Espíritu Santo. La oloya pues vi, a ver oye eva higo ese. El Mesías de haber la problema. Van este güey. Bueno, sino que es Belzebul mismo en el cuerpo del Mesías que ordena a los demonios y por ellos salen obedeciendo a su jefe. Este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, vea lo que me estaban preguntando. A ver, ya aclaraba una cosa. No hay. El problema no es porque no creyeron en el Mesías, ¿no? Sino que todo el mundo blasfemo paiteta, güey. La blasfemia es aquí porque ellos acuerdan conocer el poder del Padre, acuerdan conocer la palabra del Padre, inclusive algunos son ministros, líderes, pero que estaban diciendo, no, pero andas ahí el poder del Padre, pero hago a ti poder, a ti demonios y no lo ya ponga. Mi otro demonio ir y acá llega, o sea, le trataron de un demonio, le trataron de un espíritu inmundo y rebelde al Espíritu Santo, que es el poder del Padre, pero la blasfemia. Va, eso es el poder santo o del Padre o en el Mesías. A operar un pie del Padre operar está milagro de ya rata eso no pago ti demonio, para poder demoníaco pago. Deja ella de ya pago. Tratar a hablar del poder del Padre es menoscabar el poder del Padre y deshonrar el propio nombre del Padre, a Yahweh. Vea la tema. Bueno. Y esto sería una la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya podía acusación contra el Mesías. Probablemente a ti poseído, tenía hechicero, tenía brujo, tenía exorcista, tenía contacto con los. Porque ellos decían así, porque hoy tiempo peño hay más el libro de hechicería, mía, comía, ella puede ver hoy y purúa mía. Por eso nomás ellos le estaban acusando al Mesías. Le mandó el libro de Salomón, o escribía todo de hechicería, de expulsión de demonios, de espíritu y demás. Salomón ahí oye debía, ahí guri. Inclusive usaban el nombre de Salomón y el tetragramatón, o ya pues algunas expulsiones mágicas y a través de brujería y exorcismo. Eso hacían también los judíos, se encontró, ese papá querido, y he topado documentos que consta de eso, rollos donde ellos practicaban esa fetichería. Bueno, con el Mesías, peago pecha y el Mesías recibe. Pero el Mesías nunca practicó eso. Así, el Mesías es acusado de practicar brujería y esto está penado con la muerte. Éxodo 22, 17 y Levítico 19, 26, 32. En base de código.
Pea voy a andar catuma ya liquidar na pues pea gore co demonios a pea practicar na brujería y a escuela na pebe ya un bojapi más y cuey un bojapi más y cuey na esa o escama al lado esa boja cuaje saraina y ya puede recuerda o hija practicar exorcismo ahí o mi ande mango peso yo yucama va endo yucay un miave pendera ubi como arera por expulsar demonios y de final me decía moto o le y que yo bebé a veces ya ese tela error ajeno a ya ahí te de ya perjudicar algunos veces de esa de ya falla ahí vea la tema verso 23 entonces los llamó a su lado y le dijo en comparaciones ¿cómo puede el Satán echar fuera al Satán? Ya puede decir parábola vendemando ahora pues ella aplicaba la esta forma hoy la entiendes en la escritura hoy en parábola alegoría tradicional místico todas esas cuestiones pues purutas es alegoría y parábola entonces oya potati cuando es una parábola cuidadito con él cuando es una parábola porque alguien me está cuando entramos en cuestiones de liberación y demás, y básico el Mesías, pues cuidado, parábola. Cuando es una parábola, no es una doctrina, es una comparación. Tenemos Lázaro y el rico, es una parábola, a lo que ya pues doctrina literal. Cuidado con eso. Para venir a atender a las cuando aparece la palabra alegoría o aparece comparaciones o parábola, entonces tenemos una amana, o ya potati comparación, como es más algo, pero esa comparación no es doctrina, ella ya pupa, y para ya ordena, ya moía y lo arregla pues existía. Reina Valeria como eso rupa de parte. 23 y habiéndolo llamado le decía en parábola, sí, ahí está, aparece la palabra parábola. Verso 23. Entonces lo llamó a su lado y le dijo en comparaciones, ¿cómo puede el Satán echar fuera al Satán y bimbe? Bueno, para ese vio. Per razonamina, oya potasio cuapeti comparación, va era y comparación da. Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia se divide contra sí misma, esa familia no puede permanecer. PTI, teta, imbaretejina. Hay pu acapao mi otro tetana. Jau la mi tetanwa hoy kowai poñon dieja oñe peje ambaji kwei. Oñe no llegue entre ja escuela. No, pe anda y haremos. Ahí peo pata, vea con tetambarete y pu acapao mi otro va a terminar este reino. A persistente a vehículo ñande erecove como familia. Ñande unido, ¿no? Ya yo he jupado entero, vea, ñe me embano en la misma fe, tranquilo, de por ir. Por ir tendan más o macanea ñande. Pero la ñe pongo ya yo su ñe traicionar ya ñe embao yo je pebe ya andero vamos con baño die. Ya yo dividí pa, a pebe chao. Ya dividí ya, no va a ser ya una familia unida, jamás. Jape voy que 26. Jape sabe ku añarubisa. Jae opun aramo. Ja oñe moiramo y yeje yeinte. Upesamo go ja oñe peje ata. Jade katumo ahí imbarete. Jaipu acapa. Arepe. Katu opama upepe ipu akaja. Llegó su fin. Para esa inape 26 veces, oye. Entonces hizo una parábola para dar a entender que no es el espíritu inmundo y maligno lo que él tiene, porque si fuera así, entonces ya el fin del mal un majema. Porque jaeoyu ya destruida, jaeyinto ya destruida. Y sabemos que el mal sigue. El Mesías se defiende con parábolas para dar a entender que lo que él hizo no es porque tiene un
poder o no está poseído por un espíritu poderoso jefe de los demonios. Ese es el resultado de la mashal o parábola. Siempre hay que mirar el resultado, ya es caso y mensaje. Entonces, oye, defendeja, no puede ser, pegue equivocar. Pues la cierto no upea. Entonces llegó el fin del Satán. O pama la aña, pues somos que la aña llegando ya sorbeta. Oye, debilitada. Pero eso no es así. Y esa misma, a ver, comparación, verso 23, razonal, literal, ¿cómo puede el Satán echar al Satán? Es decir, ¿cómo el mal puede conspirar contra sí mismo? Ay, no. A ver, ¿cómo? Razonal, literal, es razonana literalmente, es para lo ya puede. ¿Cuál es el mensaje? Si vos razonás, ¿cuál es el mensaje literal? Que el Mesías nunca puede estar poseído por un espíritu inmundo, jefe de los demonios, porque si fuese así, o pata la dominio, sería el fin del Satán. Es razonable. Bueno, es una realidad que en el mundo también reina el mal, ocupando poderes y organizaciones, conocidos en Apocalipsis también como la bestia. Ya la bestia, pero también, no solamente la bestia es una persona o un espíritu, la bestia es ella y tu organizaciones poderosas, de personas poderosas, adineradas, pero con propósito oscuro, con mente maligna, o ya poca y bahía a nivel mundial. Allí cuando iba a decir tema en el mundo con anga más por mongue, un viaje a la bestia. Bueno, ¿entendemos, joven? Si el reino del mal se divide contra sí mismo, este no puede seguir con el reino. Es decir, ya si contamos desde el tiempo en que acusaron al Mesías, que él era poseído por Belcebú, hasta estos tiempos, más de 2000 años, ya no tendríamos que tener ningún indicio del mal porque ya sería su extinción si se pelease entre ellos mismos, según el resultado de la parábola del Mesías. O 2000 años no la satanás y legiones cueran di hija la demonio cueran di entonces opamos debilita para con anga un año de puri ve más y la ñaña o pata más curi porque oye dividita pues pero no pai aunque te llene la bestia y más eso va po y no yuca lo también fabricado por bota hija más o paisare y un vapo kumigañan de viñan de ara oye piñan de tiene cuava ahí veneno y mi señan de o guau la humanidad o psicópata o goza ani que esa ay anga o pañan de ella de rienda o ñembotuñan de ore ahí pendeji ore a tu pendeji ore en el nombre del Mesías Toñen bote mi pendeji ore la vende lazo ahí ve a mí lo que es o uta el Mesías de pucube y magoina. Bueno, no, pero razonamiento lógico ahí. Es por bueno, pues, si una familia se divide contra sí misma, esa familia no podrá permanecer. ¿Ah? Categórico. Ya desco, división de familia, y cobaypa, y unido, y te, tu chao, va a popular, que fulano mía. Los rulanos, esa va a que. Anga hoy que si iba o la miseria hoy co pa ingo curio ñai non baji que hoy co pa la yiwire la y viene la iba a cuera ho pao carne a pao yo ñai non ba yo de pa opa terminó en guerra miseria veo pa apañan de elo instala ñande y éramos unidos en la fe como junto como hermanos miembro del cuerpo santo, en armonía, unidos estamos. Ani que ya se cala oñan de hoy, ya se para jamás, allá y ahí jamás. Porque pebe o caruta ñan de te puyo la oñan de la gangrena. Pebe ña lito.
Si estamos en congregación, en reunión, en familia, ya ña firmar, ya ña reconciliar, ya yo hay ju, ya ño putingo, ya apenas veo yo je, ya ña interesa veo yo je, ya yo cubrí, ya yo proteger, ya yo apoyar. Pero es imposible la de fracasar. Más todavía gente lo veía de cobeti y lo veían barete. Gente lo veía obedece yo añan de rute es yo lo veía pupe ira ñan de mesías. Guatamina pero a ti ejemplazo ñan de parábola ya ñan de mensaje poderoso y los hermanos pentecostales. Pea pecheina. Bueno. Va a ver la. Imagina la pene. 25 por la leve. La Satán. Sí, el 26. Si el Satán se levanta contra sí mismo, está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ese sí, ya leema, me vale ahí. El fin del mal va a venir de la. Hay que esperado yo destruida o pajan mal la aña. Otro mensaje ahí. Ella topaba 3:26. Sino el fin del mal vendrá con la justicia en la venida del Mesías. Destruida, él va a sujetar su yugar toda maldad. En su segunda venida, Apocalipsis 11, Apocalipsis 19, 11 en adelante, hubo ver sobre el caballo blanco. Esa pone hilo, oye, moita, ese yucasea, o declarar su guerra, que lo habla endemoniado con ala y tauya. Y a Pepe chau, ¿verdad? La iñaña y te ibe cuete, Pepe ya puto utamo y exterminado lo que. Pepe uta ule el famoso la bestia ahí. Oye, el falso profeta, la bestia. No, hombre, Pepe, el conjunto de los malandros. El Satán va a ser atado. Va a ser suspendido. ¿Verdad? Su poder va a ser suspendido por 1000 años. Y ahí está la alegoría de atado con cadena en prisiones en caverna heredera. Apela el resurgimiento del mal, ejemplificado con la liberación del Satán después de 1000 años del periodo milenial. Pepe. Pero Pepe ya es una uley. Mombota yo en el lago más potopata Pepe. Va ego bestia va ego falso por 1000 años moto V20. Oye, más pero pues verdad. Sí, porque ellos ya fueron lanzados ya cuando en la segunda venida el Mesías. A octavo periodo milenial, cuando va a venir el Padre en el juicio final, él va a ser lanzado el Satán, la muerte, en el lago de fuego, que es una representación del fin de estos males, de la destrucción de estos males y de la sosegación del mal. O sea, acuérdate ya no recobeita más dominio, la muerte, el Satán, la bestia, el falso profeta, o sea, historia. Y está catalogado bíblicamente que ellos van a tener un sufrimiento eterno, no así las almas, es decir, las personas que van a resucitar o que van a llegar al juicio final. A jugar condenación, según Mateo 10:28, chau. El culo que es, bebé bolsita o cae. A la oye salvada, bueno, vida eterna en el reinado del Padre. 1 Corintios 15, 23, 28. Mesías entregata el reino al Padre y después toda la historia. Bueno, acá de esta paimia la va a pico el mal con el mal, nunca no. Siempre yo una gente tiene acuerdo o destruir jamás el bien. La destrucción del mal va a venir siempre de la justicia y la verdad. Para que una vez la ñandeco ya destruyó y ya
la maldad. Ya ni convertirme haya viape al Mesías y al Todopoderoso haya decidido ya cumplir los mandamientos establecidos y vigentes hoy en Yandeña. Yandeña y contra Becuribe estábamos considerados enemigos en Pablo. El apóstol Pablo y Yandeco éramos enemigos del Padre porque no nos sujetábamos a la ley de Elohim, a la ley de Dios y Reina Valera. Romano 8, mira. Y cuando nosotros éramos enemigos, gracias al Padre, por su misericordia, ya sujeta, ya ni reconcilia. 8:7 Romano. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley de Moisés, establecido y vigente. Ni tampoco pueden. Es decir, los que no quieren guardar los mandamientos y quieren basar su obediencia en otra cosa, bueno, se están constituyendo en enemigos porque van a violar los mandamientos. Todas las personas que están muertos en su delito y pecado, no arrepentirse, son enemigos del Padre porque están viviendo según la carne y no pueden sujetarse a la ley, a los mandamientos. A ni yucacho, a asesinos, a sicario. A ni adulteraje, no a dele, no, cuando se va a ver, ahora coila en videco, pero versete en videco ajeno, otro, apia, pepe, hamisha. Anina codiciar los bienes no ojo de pala oña puede contarle que a paja pichai tore copaja el mi otro recuan hombre y sigue violando mandamientos. Pecado, primera de Juan 3:4, pecado es violación de la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés que están establecidos para nuestros días todavía. Y así, bueno. Ya putamina ya frena y mina a ver ya hay último ñande programa ina pastor Sergio que llamé sí que yo para lunes y no si me puede explicar y ninguno puede entrar hemos poco se ve lo y tal la ñande programa ninguno puede entrar a la ya mina pega lunes ahí gusto ta sea pero con versículos y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte puede explicar ahí verso 27 en adelante di mina la y gusto pues te pepete ya frena a mí pastor Sergio ya lunes vea hombre fuerte mayo pea hina va ego pea la y sea va ego el Mesías lombo pepe. ¿De qué se trata esta parábola? Qué tremendo va a estar. Y yo topo hasta el lunes y éramos shalom, bendiciones, muchas gracias por acompañarme en este programa. Hasta el lunes, niño.